Hola, te doy la bienvenida al curso. Me llamo Dion y soy director de programas de Google. He trabajado en seguridad por 5 años. Estuve en áreas como la gestión de riesgos y la detección de amenazas internas. Y seré uno de tus instructores en este curso. Tu rol como analista de seguridad será ayudar a proteger los activos de la empresa en la que trabajas. Estos incluyen los activos físicos o tangibles, como el software y los dispositivos de red. Y también los activos intangibles como la PII, los derechos de autor y la propiedad intelectual. Imagínate si un actor de amenazas llegara a tener acceso a este tipo de información confidencial. No solo sería devastador para la reputación y estabilidad financiera de la compañía, sino también para todos los clientes. En los cursos anteriores, analizamos una variedad de temas que son relevantes para trabajar en seguridad. Estos incluían los conceptos básicos de seguridad, como por ejemplo marcos y controles, amenazas, riesgos y vulnerabilidades. También redes, detección de accidentes y respuestas y conceptos básicos de programación. Ahora es el momento de poner en práctica todos estos conceptos básicos de seguridad. En este curso, exploraremos más a fondo cómo proteger los activos y comunicar los incidentes. Luego, hablaremos sobre cuándo y cómo elevar los incidentes para proteger todos los activos y los datos de una empresa. Y te contaremos cómo comunicarte con las partes interesadas de manera efectiva para influir en las decisiones que tomen en cuanto a la seguridad. Y luego en la segunda parte del curso, otra de las instructoras llamada Emily, te enseñará sobre recursos confiables. Estos te ayudarán a interactuar con profesionales de la seguridad una vez que termines este programa de certificación. Y por último te contaremos los detalles acerca del proceso para conseguir trabajo relacionado con la seguridad. Para esto te enseñaremos a redactar un buen currículum y te daremos consejos para el proceso de selección. Cuando comencé en mi primer trabajo en seguridad, fue muy emocionante que Google me contratara para proteger la información y los dispositivos. Estaba feliz de ser parte de un gran equipo del que podía aprender y en el que podía buscar apoyo si lo necesitaba. Mi equipo me ayudó a ganar experiencia, y estoy orgulloso de mis logros en los proyectos. Cuando termines este curso, habrás logrado comprender a la perfección todos los conceptos claves de seguridad para poder ser un profesional. Sabrás redactar un buen currículum y seguramente ganes confianza en tus habilidades para afrontar una entrevista, o incluso participar en una generada por inteligencia artificial. Ser un profesional en seguridad es muy apasionante. Espero que te sumes a nosotros. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás listo para empezar? Esta es la primera parte del curso. En los siguientes videos, analizaremos lo que significa tener una mentalidad de seguridad, y cómo harás uso de esa mentalidad para proteger los activos y datos de una compañía. Luego, exploraremos el proceso para elevar los incidentes en caso de una infracción. Y finalmente te brindaremos información para ayudarte a comprender mejor la naturaleza sensible de los datos que deberás proteger. A continuación, te enseñaremos cómo desarrollar una mentalidad de seguridad, y cómo ponerla al servicio de proteger a las organizaciones y a los clientes. Vamos a profundizar un poco en un concepto que te ayudará a lo largo de tu carrera como profesional. Hablo de la mentalidad de seguridad. Durante los cursos anteriores, analizamos diferentes amenazas, riesgos y vulnerabilidades, y cómo pueden afectar las operaciones organizacionales y a los clientes que dependen de esas organizaciones. Estos conocimientos son claves cuando se piensa en el concepto de mentalidad de seguridad. No solo tendrás que entender qué aspectos debes defender, sino también de qué o quiénes los estarás defendiendo. Por ejemplo, es importante reconocer los tipos de activos que son esenciales para mantener las funciones comerciales de una organización. Y además, los tipos de amenazas, riesgos y vulnerabilidades que pueden afectar negativamente esos activos. Comprender todo eso significa tener mentalidad de seguridad. El concepto de mentalidad de seguridad se refiere a la capacidad de poder evaluar riesgos e identificar la manera potencial o real de violación de un sistema, una aplicación o datos. Previamente en el curso, analizamos las amenazas, los riesgos y vulnerabilidades que implican los ataques de ingeniería social, como el phishing. Estos ataques están diseñados para comprometer los activos de una organización, y ayudan al actor o actores de la amenaza a acceder a información confidencial. Usar nuestro conocimiento sobre seguridad puede ayudar a prevenir estos ataques. Si quieres trabajar en seguridad, es importante actualizarte sobre los tipos de ataques que ocurren.
Para eso es imprescindible desarrollar el hábito de buscar información sobre las últimas tendencias o las vulnerabilidades de seguridad. Y si lo haces, seguro se te ocurrirán ideas para proteger los datos de la empresa. La seguridad es un tema de todos los días para los equipos de la industria. Tener una mentalidad de seguridad ayuda a los analistas a defenderse de los ataques constantes. Esa mentalidad puede hacerles pensar que cada clic puede provocar una violación de la seguridad. Ese nivel de análisis como profesional en seguridad te ayudará a prepararte para enfrentar el peor de los problemas, aunque no pase nunca. Los analistas principiantes pueden proteger los activos de menor importancia, como la red Wi-Fi de una organización, y los activos de mayor importancia, como la propiedad intelectual, los secretos comerciales, la PI e incluso la información financiera. Tener una mentalidad de seguridad te permite proteger todo tipo de activos. Sin embargo, eso no significa que si ocurre algo, vas a responder a todos los incidentes de la misma manera. Pero hablaremos de cómo priorizar los incidentes más adelante. Tener una mentalidad de seguridad sólida puede ayudarte a diferenciarte de otros candidatos al momento de convertirte en un profesional en seguridad. Incluso puede ser una buena idea hablar sobre ese concepto en futuras entrevistas de trabajo. Más adelante te enseñaremos cómo prepararte para una entrevista. A continuación, hablaremos detalladamente sobre la detección de incidentes. Te doy la bienvenida. Anteriormente, analizamos el impacto que los incidentes de seguridad pueden tener en los datos y activos sensibles de una organización. Que los datos y los activos se vean comprometidos puede tener consecuencias financieras para una compañía. Incluso puede dar lugar a sanciones regulatorias y a la pérdida de credibilidad ante los clientes u otras empresas del mismo sector. Es por eso que tu rol en la protección de los datos y activos de una empresa es tan valioso. La colaboración es una parte apasionante del trabajo en seguridad, ya que hay muchas personas en una organización que están interesadas en diversas funciones de la seguridad. Por ese motivo nunca trabajarás solo. Algunos miembros del equipo protegen los datos financieros sensibles, y otros protegen los nombres de usuarios y contraseñas. Algunos se centran en proteger la seguridad de proveedores externos, y otros pueden estar concentrados en proteger la PI de los empleados. Todas las partes interesadas y otras personas le dan muchísima importancia al papel que desempeña el equipo de seguridad, ya que preservan a la empresa y a los clientes de ataques cibernéticos. Es importante que comprendas que los activos y datos que proteges pueden afectar a la organización en muchos niveles. Una de las cosas que más le preocupa a una empresa es la protección de todos los datos de sus clientes. Los clientes confían en que la empresa con la que tienen relación protegerá sus datos en todo momento. Estos son los números de tarjetas de crédito, de seguro social, los correos electrónicos, los nombres de usuario, las contraseñas y más. Es importante tener esto en cuenta al momento de empezar a trabajar en seguridad. Comprender la importancia de los datos que estás protegiendo es esencial para tener una mentalidad de seguridad fuerte. Como profesional en seguridad es importante manejar los datos sensibles con mucho cuidado y tener en cuenta los pequeños detalles para garantizar que los datos privados no sean vulnerados. Si un evento de seguridad es por vulneración de datos, se clasifica como un incidente de seguridad. Sin embargo, si el evento se resuelve sin que se lleguen a vulnerar los datos, no se considera un incidente. Es mejor estar seguro al momento de aceptar un trabajo como profesional en seguridad, ya que debes prestar atención a los detalles y elevar los problemas a un supervisor. Por ejemplo, algo simple como que un empleado instale una aplicación en un dispositivo de trabajo sin obtener permiso del servicio de asistencia técnica, debe ser elevado a un supervisor. Porque algunas aplicaciones tienen vulnerabilidades que pueden ser una amenaza para la seguridad de la organización. Un ejemplo de un problema mayor es notar que un registro podría tener un código malicioso ejecutado dentro. Un código malicioso puede provocar inactividad operativa, graves consecuencias financieras o la pérdida de activos de mucha importancia. Lo importante es saber que no hay problemas que sean demasiado pequeños o demasiado grandes. Si no estás seguro del impacto que podría tener un incidente, siempre es mejor ser cauteloso y elevar los eventos a quien corresponda. El trabajo de un profesional en seguridad requiere de un alto nivel de responsabilidad diaria para proteger a la organización y a todos sus clientes. Tus decisiones no solo afectan a la empresa, sino también a sus clientes y a los innumerables miembros de los equipos dentro de la organización. Recuerda que todo lo que haces es importante.
Hasta ahora, has aprendido mucho sobre la importancia del papel que desempeña un analista principiante en la protección de los datos y los activos dentro de una organización. Hagamos un repaso rápido. Comenzamos hablando sobre la importancia del concepto mentalidad de seguridad y la forma en que esto puede ayudar a la detección de incidentes. Luego examinamos la relación entre incidentes y eventos. Y analizamos el proceso para elevar incidentes. Hablamos sobre la naturaleza sensible de los datos que debes proteger. Y sobre la gran cantidad de personas que cuentan con tu trabajo en relación con la protección de esos datos. Comprender lo valioso que eres como miembro del equipo de seguridad puede ayudarte a poner en perspectiva el trabajo que realizas. Cada rol en seguridad es importante. Cada individuo contribuye a que las operaciones de una empresa fluyan sin problemas. Espero que hayas disfrutado de estos temas como yo. ¿Estás listo para seguir aprendiendo sobre seguridad? Ahora hablaremos sobre la importancia de elevar los incidentes de seguridad. Estoy feliz de verte aquí de nuevo. Ya hablamos sobre la importancia de los distintos tipos de activos. Y también aprendiste sobre la relación entre incidentes y eventos. Ahora hablaremos sobre cómo elevar esos incidentes y eventos a las personas adecuadas. El objetivo principal de un equipo de seguridad es proteger los datos y los activos de una organización. Las decisiones que tomas son importantes para ayudar al equipo de seguridad a lograr ese objetivo. Reconocer cuándo y cómo elevar los incidentes de seguridad es una cuestión fundamental. Porque ayuda a garantizar que los problemas simples no se conviertan en problemas más graves. Debes empezar a familiarizarte con la palabra elevación, ya que es probable que aparezca con más frecuencia a medida que nos adentremos en el mundo de la seguridad. En estos videos veremos cómo elevar los incidentes desde la perspectiva de un analista principiante. Luego veremos los tipos de clasificación de incidentes y el impacto que pueden tener los incidentes de seguridad en las operaciones comerciales. Y repasaremos algunas pautas generales para elevar incidentes. A continuación, hablaremos de cómo elevar los incidentes y cómo utilizarlos para evitar que un problema que parece pequeño se convierta en un problema más grande. Empecemos. Los analistas de seguridad son contratados para proteger los activos y los datos de la empresa, y deben saber cuándo y cómo elevar los incidentes de seguridad. En este video, veremos cómo se elevan los incidentes de seguridad. Y analizaremos tu rol en la toma de decisiones que ayudan a proteger los datos y los activos de tu organización. ¿Qué significa elevar incidentes? ¿Y por qué es tan importante para un profesional en seguridad? La elevación de incidentes es un proceso por el cual se identifica un posible incidente de seguridad, y posteriormente se clasifica. Luego, si corresponde, se pasa a un miembro del equipo con más experiencia. También es importante comprender que no hay necesidad de elevar todos los incidentes. En este video, te enseñaremos qué tipos de incidentes se deben elevar. Al comienzo, es poco probable que como analista respondas a los incidentes de seguridad de forma independiente. Sin embargo, es importante que sepas cómo analizar y elevar los incidentes al individuo o al equipo adecuado cuando sea necesario. Veamos qué es necesario saber para elevar incidentes de seguridad de manera adecuada. Hay dos cualidades importantes que te ayudarán a identificar cuándo elevar un incidente de seguridad. Una es la atención al detalle y la otra la capacidad para seguir las pautas o procesos de la empresa para elevar incidentes. La atención al detalle te ayudará a identificar de manera rápida si surge algo que parece extraño dentro de la red o los sistemas de una organización. Seguir las pautas o procesos de elevación de incidentes de una empresa te ayudará a saber cómo elevar adecuadamente el problema que identificaste. Los equipos de seguridad de las grandes organizaciones son numerosos, y cada uno de los miembros de ese equipo desempeña un papel importante en la protección de los activos y datos de la empresa. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas, solo hay una o dos personas que son responsables de la seguridad de toda la organización. Ahora veremos los roles dentro de las grandes organizaciones. Está el director de seguridad de la información, conocido como CISO. También el equipo de ingeniería, el de relaciones públicas y el equipo legal. Y cada miembro del equipo es importante. El rol de cada miembro depende del tipo de incidente y del alcance que tenga. Estos roles se destacan dentro del proceso de elevación de un incidente. Un incidente de seguridad pequeño puede convertirse en un problema mayor si no se informa. Y ahí apareces tú.
Imagina que estás trabajando en tu escritorio y notas un incidente que parece simple, pero decides tomar un descanso antes de resolverlo o elevarlo. Esta decisión podría tener graves consecuencias. Si un problema pequeño tarda demasiado tiempo en ser elevado, puede llegar a convertirse en un problema mayor. Y eso podría costarle dinero a la empresa, exponer datos confidenciales de los clientes o dañar la reputación de la compañía. Por eso es importante tener un alto nivel de atención a los detalles y la capacidad de seguir las pautas y procesos de la organización para elevar incidentes de seguridad, ya que así es posible evitar exponer a la empresa y sus clientes a incidentes que son dañinos. El rol que cumples como analista principiante es muy importante. Ayudas al equipo de seguridad a identificar problemas dentro de la red y los sistemas, y a garantizar que se le avise a la persona adecuada del equipo cuando se produzcan los incidentes. Pensemos en un ensamblado. El producto final se vería afectado de manera negativa si el primer paso en el ensamblado se hace mal o ni siquiera se hace. Por supuesto que sí. Cada decisión que tú tomes ayuda a todo el equipo de seguridad a proteger los activos y datos de toda la organización. Saber cuándo y cómo elevar los incidentes de seguridad a un superior son unas de las tantas decisiones importantes que deberás tomar todos los días. Más adelante, analizaremos los distintos niveles de incidentes de seguridad. Conocer estos niveles es importante porque te ayudará a comprender mejor y determinar la urgencia a la hora de elevarlos. Anteriormente, definimos lo que significa elevar un incidente. También hablamos de las cualidades necesarias para elevar adecuadamente los incidentes. En este video, veremos algunos tipos de clasificación de incidentes de seguridad que debes tener en cuenta. Como por ejemplo los malware, el acceso no autorizado y el uso inadecuado. Una infección de malware es el tipo de incidente que ocurre cuando un software malicioso diseñado para interferir un sistema se infiltra en las computadoras o la red de una organización. Como vimos en el curso anterior, las infecciones por malware tienen muchas formas. Algunas son simples y otras un poco más complejas. Un ejemplo es un intento de phishing. Estos son incidentes relativamente simples. Otro ejemplo es un ataque de ransomware, que es un incidente más complejo. Las infecciones de malware pueden hacer que la red de un sistema funcione a velocidades muy bajas. En ocasiones, los atacantes les impiden a las organizaciones que accedan a sus datos, y les piden que paguen un rescate para desbloquearlos y recuperarlos. Este tipo de incidente de seguridad puede tener un fuerte impacto, ya que las computadoras de una organización tienen almacenados muchos datos confidenciales. Elevar las infecciones de malware es muy importante para proteger a la organización para la que trabajas. Espera, hay más. El segundo tipo de incidente que veremos es el acceso no autorizado. Este es un tipo de incidente de seguridad que ocurre cuando una persona obtiene acceso digital o físico a un sistema o aplicación sin permiso. Previamente en este curso, analizamos los llamados ataques de fuerza bruta, que son los que mediante prueba y error descifran contraseñas, usuarios y claves de cifrado. Estos ataques se realizan a menudo para obtener acceso no autorizado a los sistemas o a las aplicaciones de una organización. Es importante elevar todos los incidentes de acceso no autorizado. Sin embargo, la urgencia para elevarlo depende de cuán importante sea ese sistema para las operaciones comerciales de la empresa. Analizaremos esto con más detalle más adelante. El tercer incidente que veremos es el uso inadecuado. Este es un tipo de incidente de seguridad que ocurre cuando un empleado de una organización viola las políticas de uso aceptable de dicha organización. Esto suele ser complicado, ya que a veces ocurre que el uso inadecuado no es intencional. Por ejemplo, un empleado puede intentar acceder a licencias de software para uso personal, o utilizar un sistema de la empresa para acceder a los datos de un amigo o compañero de trabajo. Quizás no sabía que estaba violando una política. O tal vez esa política no se definió ni se comunicó adecuadamente a los empleados. Pero hay otras ocasiones en las que el uso inadecuado es un acto intencional. ¿Y cómo saber si un incidente de uso inadecuado es accidental o intencional? Es una decisión difícil de tomar. Es por eso que los incidentes de uso inadecuado siempre deben ser elevados a un supervisor. Como miembro del equipo de seguridad de una organización, es muy probable que te encuentres con una gran variedad de tipos de incidentes. Por eso es importante saber cuáles son, y cómo elevarlos.
Hasta ahora, hemos analizado los diferentes tipos de incidentes y la importancia de elevar esos incidentes a la persona adecuada. Pero ¿qué sucede si un incidente no es informado a su debido tiempo? En este video, analizaremos el posible impacto que un incidente que parece pequeño puede tener en una organización si es que pasa desapercibido. ¿Estás listo? Genial. Veamos cómo es un día de trabajo para un equipo de seguridad de una organización. Fue un día tranquilo para el equipo de seguridad. Pero de repente notas que hubo una actividad de registro inusual en una aplicación que hace poco fue prohibida en la organización. Tomas nota para mencionar esto durante la próxima reunión con tu supervisor. Pero te olvidas y no lo informas. Ahora continuemos con nuestra historia y veamos qué sucede una semana después. Tú y tu supervisor se reúnen nuevamente. Y en la reunión el supervisor indica que se ha producido una violación de datos. Esta infracción ha afectado mucho al sector de fabricación de la empresa. Y por eso las operaciones en sector de fabricación están suspendidas. Esto hace que la empresa pierda dinero y también mucho tiempo. Unos días después, el equipo de seguridad descubre que la violación de datos comenzó con una actividad sospechosa en la aplicación que había sido prohibida en la organización. Con este ejemplo, queda muy claro que un incidente que parece simple puede generar un problema mucho mayor si no se informa de manera adecuada. Es importante tener en cuenta la gravedad del incidente. Al principio, un incidente podría elevarse con un nivel medio de gravedad, porque tal vez el analista no tiene la suficiente información como para determinar el nivel de daño que podría causarle a la empresa. Una vez que un analista de seguridad experimentado revise el incidente de seguridad, este puede aumentar o disminuir a un nivel de gravedad más alto o más bajo. Todos los incidentes de seguridad que ocurren son importantes para una organización, pero claramente algunos pueden ser más urgentes que otros. Pero ¿cuál es la mejor manera de determinar la urgencia de un incidente de seguridad? En realidad depende del activo o activos a los que afecta el incidente. Un ejemplo es un empleado que olvida la contraseña de inicio de sesión de su computadora. Esto provocaría un incidente de seguridad de baja gravedad por la cantidad de intentos fallidos al poner la clave. Y si bien es necesario abordar este incidente, es probable que su impacto sea mínimo. En cambio, hay otros activos fundamentales para las operaciones comerciales de una organización, como una planta de fabricación o una base de datos que almacena API. Este tipo de activos son los que deben protegerse de manera mucho más urgente. Que un atacante obtenga acceso no autorizado a una aplicación de fabricación o a una API tiene un impacto en la organización mucho mayor que el que tiene olvidar una contraseña. Porque en este caso, el atacante podría interferir con los procesos de fabricación o exponer datos privados de los clientes. Espero que este video te haya ayudado a comprender la importancia de conocer la relación entre los activos de una organización y los incidentes de seguridad. Más adelante aprenderemos algunos de los conceptos nuevos relacionados con los tiempos para elevar y por qué es importante tu papel en ese proceso. Hemos hablado mucho acerca de la importancia de tu rol al momento de elevar un incidente de seguridad. Incluso hemos analizado algunos tipos de incidentes que puedes encontrar. Pero ¿cuáles son los pasos reales que debes seguir para elevar un incidente de manera adecuada? La respuesta a esa pregunta depende de la empresa en la que trabajes. No existe un proceso estándar establecido para la elevación de incidentes que sea utilizado por todas las empresas. Cada equipo de seguridad tiene sus propios procesos y procedimientos a la hora de gestionar incidentes. En este video, analizaremos las pautas generales para elevar incidentes y cómo aplicarlas en el trabajo. Empecemos. Cada empresa tiene su propio proceso para manejar incidentes de seguridad. Ese proceso se llama política de elevación. Y es un conjunto de acciones que describen a quién se debe notificar cuando ocurre una alerta de incidente y cómo debe ser manejado. Se supone que el proceso de elevación se debe desarrollar sin problemas. Pero muchas veces en los lugares de trabajo pueden surgir cuestiones inesperadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tu supervisor no está en la oficina ese día? Si ocurre un incidente, tienes que informárselo a alguien de todas maneras. Este es un ejemplo de por qué es tan importante comprender la política de elevación de tu empresa. No es necesario que memorices la política de elevación, pero es aconsejable tenerla guardada en tu dispositivo de trabajo. De esa manera, la tendrás a mano si la necesitas. Conocer las políticas de elevación de una empresa es algo esencial.
porque las acciones que se toman ayudan a proteger a dicha empresa y a los clientes de atacantes maliciosos. El documento con las políticas de elevación suele ser extenso. Por eso es importante prestar atención a los pequeños detalles dentro de las políticas de elevación de una empresa. El conocer cada detalle puede marcar la diferencia entre elevar un incidente a la persona correcta o a la incorrecta. Y también puede ayudarte a saber priorizar cuáles son los incidentes que deben derivarse con mayor o menor urgencia. Cada organización maneja la elevación de incidentes de manera diferente, pero los analistas deben asegurarse de hacerlo de la manera correcta. Ya sabes mucho sobre seguridad informática. Ahora conoces acerca del rol esencial que desempeñarás en la elevación de incidentes. Repasemos lo que aprendimos hasta el momento. Definimos qué es elevar incidentes y cuáles son las cualidades necesarias para hacerlo de manera adecuada. También analizamos algunos tipos de clasificación de incidentes y sus posibles impactos en la empresa. Luego vimos cómo los pequeños incidentes de seguridad pueden convertirse en problemas mayores si no se abordan adecuadamente. Y por último repasamos algunas pautas generales en el proceso de elevación de incidentes. Este proceso varía según la empresa para la que trabajes, pero hay algo que jamás debe cambiar, y eso es tu atención a los detalles. Comprender cómo cada incidente afecta los datos y activos dentro de una empresa es algo de vital importancia. Porque las decisiones que tomes pueden afectar a todo el equipo de seguridad y a la empresa. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre el mundo de la seguridad? A continuación, analizaremos a las partes interesadas y cómo debes comunicarte con ellas. Aprendimos mucho en los cursos anteriores. Conocimos los fundamentos de la seguridad, los conceptos básicos de redes y los lenguajes de programación como SQL y Python. Estos son conceptos básicos a la hora de formarse como analista de seguridad. Pero ¿cómo te ayuda esta información en el día a día? ¿Y a quién se la tienes que comunicar? En este curso, analizaremos quiénes son las partes interesadas. Luego, identificaremos sus roles en relación con la seguridad. Y finalmente, te mostraremos estrategias de comunicación efectivas para transmitir información clave. Pero antes de que podamos comunicarnos con las partes interesadas, debemos comprender quiénes son y por qué son importantes. Empecemos. Analicemos los puestos dentro de una empresa. Estás tú que eres el analista. Más arriba está la gerencia y aún más arriba los ejecutivos. Esta es una buena manera de entender a las partes interesadas. Una parte interesada se define como un individuo o grupo que tiene interés en las decisiones o actividades que lleva a cabo una empresa. Esto es importante para tu trabajo como analista principiante, porque las decisiones que toman las partes interesadas afectarán la forma en que realizas tu trabajo. Ahora hablaremos sobre las partes interesadas a las que les importan las decisiones de los analistas, ya que puede suceder que te soliciten que les comuniques tus hallazgos. Aprendamos un poco sobre quiénes son estas partes interesadas y los roles que desempeñan en relación con la seguridad. Las amenazas contra la seguridad, sus riesgos y vulnerabilidades pueden afectar las operaciones de una empresa. Los incidentes de seguridad pueden impactar en cuestiones financieras, también en la pérdida de datos y la pérdida de confianza de los clientes. Cada parte interesada tiene la responsabilidad de proporcionar información sobre las diversas decisiones y acciones del equipo de seguridad, y sobre cómo proteger mejor la organización. Existen muchísimas partes interesadas que prestan atención a la seguridad de los activos y datos más importantes de la empresa. Analizaremos 5 de esas partes interesadas. Están los gestores de riesgos y el director ejecutivo. Luego tenemos al director financiero. También al director de seguridad de la información y por último, a los gerentes de operaciones. Analicemos a cada una de estas partes interesadas. Los gestores de riesgos son importantes para una organización porque ayudan a identificar riesgos y dar respuestas a los incidentes de seguridad. También le informan al departamento legal sobre cuestiones regulatorias que deben ser atendidas. Además, los gestores de riesgos le pasan la información al equipo de relaciones públicas de la organización, en caso de que se necesite comunicar algún incidente. Otra de las partes interesadas es el director ejecutivo, conocido como CEO. Esta es la persona de mayor jerarquía en una empresa.
y es responsable de la gestión y las decisiones financieras de la misma. Además, debe mantener informados a los accionistas y gestionar las operaciones de la empresa. Es por eso que la seguridad es una gran prioridad para el director ejecutivo. Ahora hablaremos del director financiero, que también se conoce como CFO. Los directores financieros son ejecutivos senior responsables de gestionar las operaciones financieras de una empresa. Les preocupa la seguridad desde un punto de vista financiero debido a los costos potenciales que puede representar cualquier incidente. Otro tema que es de su interés son los costos asociados con las herramientas y estrategias que son necesarias para combatir los incidentes de seguridad. El director de seguridad de la información, también conocido como CISO, es otra parte interesada a la que le atañe este aspecto. Los CISO son ejecutivos que se encargan de desarrollar la arquitectura de seguridad de una organización, y son responsables de realizar análisis de riesgos y auditorías de sistemas. También tienen la tarea de crear planes de continuidad del negocio y de seguridad. Y por último están los gerentes de operaciones. Los gerentes de operaciones supervisan a los profesionales de seguridad, para ayudar a identificar y proteger a una empresa contra todo tipo de amenazas. Estas personas suelen trabajar en conjunto con analistas como primera línea de defensa cuando se debe proteger a la empresa de amenazas, riesgos y vulnerabilidades. En general suelen ser responsables del mantenimiento diario de las operaciones de seguridad. En el rol de analista principiante en una empresa grande, es poco usual que tengas contacto directo con el gestor de riesgos, el director ejecutivo, el director financiero o el CISO. Sin embargo, es probable que el gerente de operaciones te solicite que crees comunicados para compartir con esas personas. A continuación nos centraremos un poco más en las partes interesadas y en cómo comunicarnos mejor con ellas. Te doy la bienvenida. Antes discutimos sobre las partes interesadas y los roles importantes que llevan a cabo dentro de una organización. A continuación analizaremos el papel que tú desempeñas en la comunicación con esas partes interesadas. La información que se comunica en estos casos es bastante delicada. Por ejemplo, si envías un correo electrónico detallando una reciente violación de la seguridad, es importante que seas muy consciente de lo que comunicas y a quién se lo comunicas. Distintas partes interesadas pueden requerir distintos tipos de información, lo que significa que tus comunicaciones con ellas deben ser claras, concisas y centradas. La seguridad es una profesión muy detallista, por lo que es esencial manejarse de esa forma cuando envíes tus comunicados. Las partes interesadas suelen estar ocupadas. Entonces tus comunicados deben ser precisos, no incluir términos técnicos innecesarios y tener un propósito claro. Para evitar que las partes pierdan tiempo descifrando la razón o importancia de tu correo electrónico. Una buena estrategia es preguntarle a tu gerente o supervisor inmediato, qué es lo que necesitan saber las partes interesadas con las cuales te comunicas. Como recordarás, antes discutimos cuál es el significado de poseer una mentalidad de seguridad. Parte de esa mentalidad es preguntar sobre los activos y datos que estás protegiendo. Por ejemplo, podrías preguntar acerca de cuáles son los datos más importantes que hay que proteger a diario. ¿O qué herramienta de seguridad ha sido la más importante y útil para proteger nuestros datos y activos? Tener una mentalidad de seguridad también implica comprender lo que más les importa a las partes interesadas para saber qué información compartirles. Una comunicación efectiva consiste en transmitir solo la información más relevante a las partes interesadas. Contar con información relacionada a problemas de seguridad ayuda a esas partes a trabajar mejor. Tu papel dentro del ámbito de la comunicación es ayudarlas a que obtengan esa clase de información. Y este es tan solo otro ejemplo de lo imprescindible que es tu rol dentro de un equipo de seguridad. A continuación discutiremos la información más importante que hay que comunicarles a las partes interesadas. Antes hablamos de la importancia de compartir solo la información que tenga la mayor relevancia. Es fundamental que los comunicados sean precisos y claros, para que se comprenda bien lo que está sucediendo, y se considere qué acciones pueden ser necesarias. En este video, vamos a profundizar bien sobre cómo generar comunicados que sean precisos y claros. Crear comunicados de seguridad que deben ser compartidos con otros es similar a contar una gran historia. Las historias tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. En algún momento de la historia ocurre algún tipo de conflicto, que al final es resuelto.
Este concepto también se aplica al contar alguna historia relacionada con la seguridad. Una historia sobre la seguridad detalla cuál es el desafío que hay que abordar, cómo este afecta a la organización, y cuáles son las posibles soluciones. La historia también debe incluir información relacionada con el problema, el impacto que éste puede tener y las soluciones que se hayan propuesto. Estos datos podrían presentarse como informes que resuman hallazgos clave, o una lista de problemas que puedan requerir atención inmediata. Utilicemos la siguiente situación como ejemplo. Has estado monitoreando los registros del sistema y has notado una posible ejecución de código malicioso en los registros, lo que podría hacer que información sensible de los usuarios quede expuesta. Necesitas comunicar lo que está sucediendo a una parte interesada, que en este caso es tu supervisor inmediato. El primer paso es describir el problema, que es haber encontrado una posible ejecución de código malicioso mientras se monitoreaban los registros. El próximo paso es consultar el cuaderno de estrategias de respuesta ante incidentes, y mencionar las pautas que se sugieren allí para lidiar con el tipo de código que has hallado en los registros del sistema. Esto le demuestra a tu supervisor que has estado prestando atención a los procedimientos ya establecidos por el equipo. La última parte de tu historia es ofrecer alguna solución posible al problema. En esta situación, es posible que no seas tú quien tenga la decisión final en cuanto a la acción que se tomará, pero al menos ya le has explicado a la parte interesada lo sucedido, y has sugerido una forma de resolver la situación. Puedes comunicar la historia que acabamos de discutir de varias maneras. Enviando un correo electrónico, compartiendo un documento o incluso con una representación visual. También puedes utilizar sistemas de gestión y seguimiento de incidentes. Muchísimas organizaciones hacen uso de esta clase de sistemas que siguen los pasos ya establecidos en los cuadernos de estrategias. Algunas situaciones se expresan mejor con el uso de elementos visuales. Estos se utilizan para transmitir detalles clave en forma de gráficos, tablas, videos u otros efectos visuales similares. De esta forma las partes interesadas pueden ver una representación gráfica de lo que se está explicando. El uso de paneles visuales puede ayudarte a contar toda la historia. Más adelante tendrás la oportunidad de usar las hojas de cálculo de Google, con las que podrás crear una historia visual de seguridad. Será divertido. Un profesional en seguridad, que sabe cómo contar una historia de forma convincente y concisa, puede ayudar a que las partes interesadas decidan sobre las mejores formas de responder a un incidente. Lo ideal es que el rol que desempeñes facilite el trabajo de esas partes. Y una comunicación eficiente es clave para alcanzar esa meta. A continuación seguiremos discutiendo la comunicación con las partes interesadas. Tener la capacidad para comunicar amenazas, riesgos, vulnerabilidades o incidentes y sus posibles soluciones, es una habilidad valiosa para los profesionales de esta industria. En este video nos enfocaremos en distintas estrategias de comunicación que pueden servirte para interactuar y transmitir ideas clave a las partes interesadas. Comencemos por lo visual. El uso de elementos visuales para contar una historia sobre la seguridad puede ayudarte a comunicar datos e indicadores impactantes. Los gráficos y las tablas son muy útiles para esto. Se pueden usar para comparar datos, o para mostrar solo alguna parte de un problema. El uso de gráficos detallados y relevantes puede ayudarte a contar tu historia, y así las partes interesadas recibirán información que les permita tomar decisiones. Si bien los elementos visuales son una forma conveniente de captar la atención, algunos temas se explican mejor en un correo electrónico, o en una llamada telefónica. Ten en cuenta que en este tipo de comunicaciones, se maneja información confidencial. Por motivos de seguridad, es importante tener precaución cuando se comunica esta clase de información. Asegúrate de seguir los procedimientos detallados en los cuadernos de estrategias de tu organización, y recuerda siempre enviar los correos al destinatario correcto. Ya que si la persona equivocada recibe información confidencial, podría generarse un riesgo. Una desventaja de los correos electrónicos es que a veces hay que esperar mucho tiempo para recibir una respuesta. Las partes interesadas tienen muchas responsabilidades, por lo que quizás no vean algún correo electrónico o no respondan de manera inmediata. En esos casos, puede que una llamada telefónica o un mensaje instantáneo sean una mejor opción. Mi experiencia en seguridad me ha enseñado que a veces estos medios de comunicación pueden ser más efectivos para ayudar a avanzar sobre alguna situación. La comunicación directa es una mejor alternativa a tener que esperar varios días o semanas para recibir una respuesta por correo sobre un problema que es urgente.
En algunos casos, es apropiado insistir con una parte interesada si no te ha respondido luego de una cierta cantidad de tiempo. Parece algo simple, pero a veces hace falta una llamada para prevenir un problema grave. Es muy importante tratar de sobresalir en esta industria, en especial si no tienes ningún tipo de experiencia laboral previa en este rubro. Las representaciones visuales, los correos y las llamadas telefónicas son excelentes formas de mostrar tus habilidades de comunicación escrita y verbal. El aspecto visual es muy útil para demostrar tu habilidad de combinar métricas y datos de manera efectiva. Si no recibes una respuesta inmediata de una parte interesada, hacer un seguimiento demuestra iniciativa. En esta parte del video, nos vamos a divertir un poco. Vamos a crear una historia de seguridad visual. Esta es la situación. El gerente de operaciones, que es una de las partes interesadas, ha sido informado de que el oficial principal de seguridad de la información, también conocido como el CISO, quiere saber cuántos de los empleados de la organización hacen clic en correos electrónicos de phishing. El objetivo es identificar qué 5 departamentos hacen clic en esos correos con mayor frecuencia. Una investigación revela que los 5 departamentos cuyos miembros son los que más veces interactúan con estos correos son recursos humanos, servicio de atención al cliente, seguridad global, relaciones con los medios y desarrollo profesional. Basándose en esta información, el equipo de seguridad puede crear una representación visual de los datos para compartir con el gerente de operaciones y el CISO. A partir de allí, las partes interesadas y el equipo de seguridad pueden colaborar para determinar cómo abordar el problema. Hay muchas plataformas disponibles que se pueden utilizar para crear y compartir representaciones visuales de datos. Apache OpenOffice es un paquete de oficina gratuito y de código abierto, que permite a los usuarios crear hojas de cálculo y otras representaciones visuales. Otra alternativa sin costo son las hojas de cálculo de Google. Hoy vamos a usar esta última opción para ingresar nuestros datos. Luego de esto, vamos a generar un gráfico de barras para desarrollar esta historia. Si no tienes una cuenta de Google, deberás crear una. Comencemos por ver los pasos a seguir para crear una cuenta. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a google.com y hacer clic en acceder. Luego tienes que hacer clic en crear cuenta y debes seleccionar la opción para uso personal. Y por último, sigue cada uno de los pasos para poder crear tu cuenta personal. Ahora que ya has creado tu cuenta, es hora de que comencemos a crear nuestra visualización con gráfico de barras, y vamos a utilizar las hojas de cálculo de Google. Primero haz clic en el menú de puntos en la esquina superior derecha. Haz clic en el icono de las hojas. Ahora haz clic en hoja de cálculo en blanco. Selecciona la celda A1, y dentro de esta escribe la palabra departamento. Luego selecciona la celda B1 y escribe el encabezado número de correos electrónicos de phishing en los que se hizo clic. A continuación selecciona la celda A2. Y dentro de esta debes escribir recursos humanos. Ahora selecciona la celda B2. Escribe el número 30. Selecciona la celda A3. Y escribe servicio de atención al cliente. Ahora selecciona la celda B3 y escribe 18 en ella. Luego debes seleccionar la celda 4 y escribir seguridad global. Selecciona la celda B4 y escribe el número 10. Selecciona la celda A5 y escribe relaciones con los medios. A continuación selecciona la celda B5 y escribe el número 40. Luego selecciona la celda A6 y escribe el término desarrollo profesional. Y por último selecciona la celda B6 y escribe 27. Ahora debes seleccionar las filas y columnas que contengan encabezados, nombres de departamentos y datos. Haz clic en insertar en la parte superior de la hoja. Selecciona gráfico en el menú del editor de gráficos. Haz clic en el menú desplegable tipo de gráfico. Desplázate hacia abajo hasta las opciones de gráficos de barras y selecciona la primera opción. En el menú del editor de gráficos, haz clic en personalizar. Y luego de ello haz clic en la sección denominada títulos de gráfico. Ahora debes actualizar el título, para que diga algo como cantidad de correos electrónicos de phishing por departamento. U otro título que esté relacionado. Para finalizar haz clic en la X en la parte superior del editor de gráficos para cerrar el menú del editor.
Has hecho un excelente trabajo con tu primera historia de seguridad. Crear este tipo de historias permite a los miembros del equipo de seguridad transmitir información esencial a las partes interesadas. Y de esta manera los problemas se comunican de manera significativa y comprensible. Esta forma de transmitir datos puede contribuir a una mejor comprensión de los problemas que existen dentro de una organización, y ayudar a los encargados de tomar decisiones a que elijan cómo abordar los problemas que podrían significar un riesgo. Has aprendido sobre los roles importantes que desempeñan las partes interesadas y las distintas formas de comunicarte con estas. Vamos a hacer un repaso. Comenzamos definiendo las partes interesadas y sus roles en la protección de una organización. Además, exploramos la naturaleza sensible de las comunicaciones con esas partes, y la importancia de saber manejarse con cuidado y confidencialidad al transmitir información. Luego hablamos de cuáles son los datos que deben ser comunicados a las partes interesadas. Dado que en general estas partes suelen estar muy ocupadas, los datos e información que reciban deben ser relevantes y necesarios. Finalizamos nuestra charla al presentar diversas estrategias de comunicación, como correos electrónicos, llamadas telefónicas y paneles visuales. Comprender bien quiénes son las partes interesadas dentro de tu organización y cómo comunicarte con ellas, es algo que sin duda te ayudará a lo largo de toda tu carrera profesional. Piensa muy bien en las estrategias que emplearás para comunicarte. No incluyas detalles innecesarios en tus comunicados. Y sé específico y preciso al transmitir información a las partes interesadas, ya que estas partes dependen de tu desempeño como comunicador, para comprender bien las historias de seguridad, o los posibles problemas y soluciones que puedan surgir. Las estrategias de comunicación que hemos analizado te ayudarán a destacarte como alguien que posee una gran combinación de habilidades técnicas y transferibles. A continuación, la instructora para las últimas secciones de este curso, llamada Emily, hablará sobre algunos modos de interactuar con la comunidad de seguridad, y cómo encontrar y solicitar empleos en esa industria. Hola de nuevo, soy Emily, y he estado trabajando en educación en seguridad para Google por casi 9 años. Mi equipo trabaja junto con nuestros mejores expertos para ofrecer soluciones educativas que sean innovadoras y atractivas para nuestros empleados, con la seguridad siempre como prioridad. Seré tu instructora durante el resto del curso y hablaremos de temas importantes relacionados con la carrera. Por ejemplo, cómo interactuar con la comunidad de la industria, cómo buscar empleo, cómo crear un currículum y cómo navegar el proceso de las entrevistas. Nos acercamos al final del programa. Y hasta ahora ha sido un recorrido increíble. Hemos discutido muchos temas, incluidos la detección y la elevación de incidentes, y los roles que desempeñan las partes interesadas en la protección de una organización. También hemos explorado la naturaleza sensible de las comunicaciones que compartimos y las estrategias para transmitir información crítica. Pero aún nos quedan muchas cosas más por aprender antes de que finalicemos este programa. En los siguientes videos, lo primero que haremos será identificar recursos confiables que podrás aprovechar para mantenerte al día con las últimas noticias y tendencias de la industria. Luego de eso compartiremos algunas formas en las que podrás relacionarte con la comunidad. Y terminaremos con una charla sobre cómo comenzar una carrera en este rubro y cómo ir avanzando. A continuación destacaremos algunos recursos excelentes para mantenerte al día con lo que está sucediendo en la industria. A esta altura del programa, hay que considerar las distintas formas de relacionarnos con la comunidad de seguridad. A medida que la industria evoluciona, es esencial estar al día con las últimas tendencias y noticias. Hablaremos sobre algunos recursos útiles para tener en cuenta. Lo que más me emociona de esta profesión y esta carrera es la evolución constante de la industria. Consideremos el OWASP Top 10. En el desarrollo del programa ya discutimos el hecho de que este es un documento reconocido a nivel mundial, que enumera los 10 riesgos de seguridad más críticos para las aplicaciones web. Esta lista se actualiza cada 3 a 4 años, por lo que es un gran ejemplo de la naturaleza cambiante del campo. Seguir aprendiendo sobre seguridad más allá de este programa te ayudará a destacarte al momento de buscar empleo, y te dará una ventaja adicional sobre otros candidatos, porque demuestra tu disposición a mantenerte al día con lo que está sucediendo en la industria. Algunos sitios web y blogs sobre seguridad que ya son bastante conocidos son CSO Online, Crebson Security y Dark Reading.
El sitio de CSO ofrece noticias e investigaciones sobre varios temas relacionados con la seguridad y la gestión de riesgos. Es una fuente de ideas para muchos directores de seguridad. Recomiendo visitar este sitio de manera periódica. Krebs on Security es un blog sobre seguridad creado por Brian Krebs, que solía trabajar como reportero para el Washington Post. Y en él se pueden leer noticias e investigaciones sobre diversos ataques cibernéticos. Visitar este blog es una muy buena forma de estar al día con las últimas noticias y sucesos globales relacionados con la industria. Dark Reading es un sitio popular entre los profesionales en seguridad. Esta página brinda mucha información sobre diversos temas del rubro, como análisis y seguridad de aplicaciones, seguridad móvil y en la nube y todo lo relacionado al Internet de las cosas. La seguridad es una industria en constante evolución, y como profesionales, es nuestro deber evolucionar con ella buscando nueva información. Asegúrate de explorar algunos de los sitios web y blogs que discutimos en este video para mantenerte al día con las últimas noticias. A continuación discutiremos sobre cómo relacionarte con la comunidad de seguridad y las maneras de iniciar tu carrera en esta industria. Hasta pronto. Antes discutimos la importancia que tiene mantenerse al día con las tendencias y noticias. En este video vamos a compartir formas de establecer tu carrera en esta profesión, al conectarte con personas que ya están en la industria. Las redes sociales son una gran forma de conectarte con otros profesionales. Sin embargo, es importante tener cuidado con la información que compartes en tus perfiles y ser precavido al responder mensajes de desconocidos. Teniendo eso en cuenta, vamos a discutir formas eficaces de usar este recurso para establecer e iniciar tu carrera. Una buena forma de sacarle provecho a las redes es leer o seguir las publicaciones de los principales líderes de esta industria. Por ejemplo, es muy recomendable seguir a directores de seguridad de la información, ya que a menudo publican entrevistas que han realizado y comparten artículos que han leído o en los que han contribuido. Y quizás te preguntes, ¿cómo encuentro esas personas en las redes sociales? La mejor manera es buscando el nombre de algún director de seguridad de una organización conocida, o de alguna en la que estés interesado en trabajar. Después de encontrar su nombre, puedes ir a una red social para buscarlo. Lo ideal es usar LinkedIn para seguir a otros trabajadores de la industria. Y esto se debe a que esa plataforma se enfoca en conectar profesionales que se desempeñan en el mismo campo o en rubros similares. Otra forma de utilizar las redes sociales para poder dar los primeros pasos en tu carrera es tratar de conectarte con otros analistas de seguridad que ya estén trabajando. En sitios como LinkedIn, puedes encontrar profesionales del rubro al realizar una búsqueda de analistas de ciberseguridad u otros términos relacionados con la profesión. Y también está la posibilidad de aplicar filtros para encontrar personas que hablen del tema. Una vez que has encontrado otros profesionales con los que conectar, puedes enviar una solicitud con un breve mensaje, en el que digas que te gustaría conectarte para aprender más sobre por qué se interesaron en la seguridad y conocer cómo han sido sus experiencias como analistas. Además, puedes configurar tu filtro para encontrar eventos y grupos que se centren en temas que te interesen relacionados con la seguridad. Si bien las plataformas como LinkedIn son excelentes para conectarse con profesionales, no todas las personas se sienten cómodas usando las redes sociales. Para quienes no somos muy activos en ese medio, existen otras formas de conectarse con otros profesionales o de encontrar mentores. Una alternativa recomendable es unirse a distintas asociaciones de seguridad. Y existen muchas de ellas, por lo que tendrás que investigar un poco para encontrar las que sean mejores para ti. Te daré un consejo. Realiza una búsqueda por Internet de asociaciones de la industria de ciberseguridad. Los resultados serán muchas asociaciones diferentes, así que asegúrate de seleccionar las que se ajusten a tus metas profesionales. Si deseas comenzar a aplicar lo hablado hasta ahora, considera seguir a un director de seguridad en LinkedIn, conectarte con otros analistas o buscar organizaciones de ciberseguridad para unirte. Continuaremos en el próximo video. Te felicito. Has tenido la oportunidad de aprender sobre diferentes formas de relacionarte con la comunidad de seguridad. Vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero que hicimos fue identificar recursos confiables. Luego discutimos las formas con las que podemos interactuar con la comunidad de seguridad.
También exploramos la utilidad de las redes sociales para conectar con otros profesionales de este campo y mantenernos informados sobre temas de interés actual. Por último, compartimos formas de establecer una carrera en la industria, lo que incluye seguir a un director de seguridad en redes sociales o unirse a una organización profesional. Hemos recorrido un largo camino. Deberías estar orgulloso de tu progreso y lo lejos que has llegado. Yo sin duda lo estoy. En la última sección de este curso vamos a capacitarte para la búsqueda de empleo y el proceso de entrevistas. Es muy emocionante. Hola de nuevo. Hemos abordado muchos temas relacionados con la seguridad. Durante el programa discutimos la protección de los activos y datos, y las herramientas y procedimientos utilizados para protegerlos. Exploramos cómo comunicarse con las partes interesadas, cómo encontrar fuentes confiables para mantenerse al día con las últimas noticias y tendencias, y las diferentes formas de relacionarte con la comunidad, para lograr establecerte y avanzar en tu carrera. Ahora necesitamos darte las herramientas para encontrar un empleo como analista de seguridad principiante. Esta industria es muy grande, y hay miles de trabajos disponibles. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos espera que para el 2030 el número de puestos de seguridad crezca más del 30%. Es importante encontrar la oportunidad correcta. En los próximos videos hablaremos de estrategias específicas para ayudarte a encontrar y postularte a empleos en la industria. Y veremos cómo crear tu currículum y establecer una buena relación con los entrevistadores. También abordaremos cómo utilizar el método STAR para las entrevistas y cómo desarrollar un discurso de elevador. Recuerdo que mi interés inicial por mi carrera se debía a que la educación es mi pasión. Y luego de investigar la industria en preparación para mis entrevistas, mi fascinación por la ciberseguridad se afianzó. Yo solía subestimar muchos aspectos de la seguridad, pero ahora me siento muy afortunada de ser parte de esta industria y las emocionantes oportunidades que ofrece. Ahora es momento de prepararte para encontrar empleos de seguridad. Comencemos. Espero que estés orgulloso de lo lejos que has llegado. Quizás recuerdes que en este programa discutimos algunos de los roles de seguridad en la industria. Ahora exploraremos 3 de esos roles. El primero es analista de seguridad. Este trabajo es en general un puesto principiante que podría interesarte mientras te preparas para ingresar a la industria. El rol consiste más que nada en monitorear redes en busca de violaciones de la seguridad, desarrollar estrategias para ayudar a asegurar una organización, e incluso investigar tendencias de seguridad informática. En cursos anteriores hemos hablado de monitoreo de registros y herramientas SIEM. Tener un entendimiento sólido sobre cómo utilizar esas herramientas es algo que sin duda será útil para este puesto. Otro rol que podría interesarte es el de analista de seguridad de la información. Este trabajo consiste por lo general en desarrollar planes e implementar medidas de seguridad para proteger organizaciones, redes y sistemas. En el programa ya aprendiste sobre controles y marcos, que se pueden utilizar para desarrollar planes y procedimientos de seguridad. Y también viste cómo utilizar la SIEM y los analizadores de paquetes para identificar riesgos. Ese conocimiento te será útil para desarrollar planes y determinar las mejores herramientas para fortalecer la postura de seguridad de una organización. Por último, exploraremos el rol de analista del Centro de Operaciones de Seguridad. A este puesto también se lo conoce como analista SOC, y es otro rol que podría resultarte interesante. Este trabajo se centra en garantizar que cualquier incidente de seguridad sea manejado y resuelto de manera rápida y eficiente, siguiendo las políticas y procedimientos establecidos. En algunos de los videos anteriores hablamos de los cuadernos de estrategias y cómo son únicos para cada organización. También abordamos lo importante que son los procesos descritos en esos cuadernos de estrategias para conocer la forma correcta de responder a eventos o incidentes. Ese conocimiento te ayudará a destacarte como un candidato potencial para este puesto. Hay muchos otros roles en los que podrías estar interesado. Una muy buena manera de encontrar más de estos puestos es crear una cuenta en varios sitios de trabajo y buscar ofertas de empleo de ciberseguridad. Existen sitios de búsqueda de empleo que son reconocidos tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, por ejemplo ZipRecruiter, Indeed y Monster Jobs. Cada uno de estos sitios tiene cientos de ofertas activas de trabajo,
en las que se describen los roles, las responsabilidades y las habilidades que se requieren. Es muy emocionante que ya estemos hablando de trabajos y los sitios donde puedes postularte para ellos. Es muy importante que investigues bien antes de postularte. Recopila mucha información sobre la empresa, el puesto de trabajo y las habilidades requeridas y preferidas. Saber exactamente lo que el empleador está buscando y cómo tus habilidades se alinean con sus expectativas te será de gran ayuda para prepararte para una posible entrevista. También te será de ayuda para alinear tus propios valores y pasiones con la misión y visión de la organización a la que te postules. Pero antes de solicitar un trabajo, es importante crear un currículum que capte la atención de los empleadores. A continuación discutiremos en detalle el proceso de desarrollo del currículum. En este video hablaremos sobre cómo crear un currículum que se adapte al trabajo al que estás aplicando. Ten en cuenta que es posible que veas el término currículum vitae, abreviado como CV. Recuerda que está bien si no tienes experiencia en ciberseguridad. En este programa certificado, has aprendido habilidades y conceptos clave que los empleadores buscan en un puesto de analista de seguridad principiante. En tu currículum puedes mencionar todo lo que has aprendido en este programa, incluidos lenguajes de programación como Python y SQL y la línea de comandos de Linux. También puedes incluir en el CV tu definición de lo que significa tener una mentalidad de seguridad y tus conocimientos de controles y marcos estándar, como el CSF del NIST y el modelo de la tríada CID, además del uso de herramientas SIEM y rastreadores de paquetes. Es posible que en alguna de tus experiencias laborales anteriores hayas desarrollado conocimientos y habilidades transferibles a un puesto de seguridad. Estas habilidades podrían incluir ser una persona detallista y colaborativa y tener habilidades sólidas de comunicación escrita y verbal. Veamos un currículum de ejemplo. En la parte superior del currículum se recomienda que pongas tu nombre y abajo tu título profesional. Tu título podría ser algo como analista de seguridad o un título que coincida con el puesto al que estás aplicando. También debes incluir al menos un medio en que los empleadores o reclutadores puedan contactarte. Por ejemplo, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Después de tu nombre y título, debes proporcionar una breve descripción tuya. Esta sección debe ser corta. Escribe solo una o dos frases relacionadas con tus fortalezas y habilidades relevantes. Asegúrate de que la declaración incluya palabras específicas de la sección responsabilidades de la descripción del trabajo. Puedes incluir algo como esto en tu declaración. Soy un analista de seguridad motivado en busca de un puesto de ciberseguridad para principiantes en el que pueda aplicar mis habilidades en seguridad de redes, políticas de seguridad y gestión de riesgos de la organización. Después de tu nombre y descripción breve va la sección de habilidades. Esta es una lista de las habilidades que has aprendido en este programa y que están relacionadas con el puesto. En general, los empleadores quieren saber sobre tu experiencia laboral previa. En la sección Experiencia puedes detallar tu historial laboral. Debajo de cada puesto de trabajo puedes brindar una lista de las habilidades y responsabilidades que implicó. Es una buena idea comenzar cada punto con un verbo, y si es posible incluir detalles que cuantifiquen un logro. Por ejemplo, podrías poner algo como: trabajé en equipo con 6 personas para desarrollar una capacitación para más de 25 empleados de la empresa. Intenta destacar tus habilidades y conocimientos en seguridad o tecnología basados en tus experiencias en trabajos anteriores y en este programa de certificación. En la siguiente sección del currículum debes enumerar tu educación y certificaciones. Comienza con la educación más reciente que hayas completado, incluidas certificaciones, escuelas técnicas, cursos en línea o experiencia universitaria. Incluye también los nombres de los sitios y organizaciones que emitieron tus certificaciones y las instituciones a las que asististe. Enumera todas las materias que estudiaste relacionadas con el trabajo al que estás aplicando. Si estás inscrito en una escuela o programa de certificación pero aún no te has graduado, indica que está en progreso. Cuando hagas tu currículum, ten en cuenta lo siguiente. Antes de enviarlo a un posible empleador, asegúrate de que no haya errores de ortografía o gramaticales. Intenta que tu currículum no tenga más de 2 páginas, y enumera solo tu experiencia laboral de los últimos 10 años o menos. Para crearlo puedes utilizar aplicaciones de edición de texto como Google Docs u OpenOffice.
También puedes buscar en Internet alguna plantilla de currículum que sea simple pero profesional. Te recomiendo buscar plantilla de currículum gratuita o algo similar en tu navegador de Internet. Si utilizas una plantilla, asegúrate de reemplazar todo el texto que trae con tu información y cualificaciones. Hay muchos factores a tener en cuenta para la creación de un currículum, pero los que hemos visto hoy te ayudarán a comenzar. A continuación hablaremos sobre el proceso de entrevista. Después de enviar tu currículum a varias empresas, posiblemente te contacten para una entrevista. El proceso de entrevista suele comenzar con una breve llamada telefónica de preselección, y por lo general implica tener una charla de 15 minutos con un gerente de contratación o reclutador, que te hará algunas preguntas para asegurarse de que tu perfil coincide con tu currículum y que cumples con los requisitos mínimos para el trabajo. Después de la preselección es posible que tengas una entrevista en persona, que puede ser presencial o en línea. La entrevista puede ser con algunos miembros del equipo con los que trabajarías o individual con un entrevistador. Hablemos de algunas estrategias que puedes usar para prepararte para una entrevista. Repasa la descripción del trabajo y tu currículum con anticipación. Practica hablar sobre las experiencias y habilidades que el empleador está buscando. Considera practicar con un amigo como si estuvieras en la entrevista. Tu amigo puede hacer del entrevistador, y tú responder a sus preguntas como si estuvieras en la reunión. También te puede ser útil vestirte de forma profesional y sentirte cómodo con la ropa que elijas para la entrevista. Antes de que comience la entrevista, recuerda respirar hondo y piensa en toda la preparación que has hecho. Si la entrevista es en línea a través de una videoconferencia, prepara un espacio en tu hogar que sea tranquilo, ordenado y profesional. Asegúrate también de probar tus ajustes de video y audio, y si es necesario de descargar la aplicación de videoconferencia especificada por el entrevistador. Esto ayudará a asegurarte de corregir cualquier problema técnico antes de la entrevista. Las entrevistas generalmente constan de dos partes, una entrevista preliminar y una entrevista técnica. La entrevista preliminar probablemente incluirá preguntas sobre tu educación, experiencia laboral, habilidades y capacidades. Incluso es posible que te hagan preguntas personales que no tengan que ver con el puesto. El objetivo del entrevistador es conocerte para determinar si encajarás con el equipo y la cultura de la empresa. Es muy importante que tú también hagas algunas preguntas para ayudarte a decidir si el equipo y la cultura de la empresa se adecuan a ti. La otra parte de la entrevista es la entrevista técnica. En esta etapa el entrevistador te hará preguntas específicas sobre habilidades técnicas relacionadas con el puesto. Es posible que te pregunte cómo actuarías ante una situación específica o que te pida que expliques un concepto técnico que hayas mencionado en tu currículum. Haz tu mejor esfuerzo para responder estas preguntas de manera segura y concisa utilizando tus conocimientos actuales. Está bien decir que no sabes la respuesta a una pregunta o pedir un momento para poder pensar bien antes de responder. Los empleadores valoran la honestidad. Luego de responder, agrega una explicación de cómo conseguirías la respuesta, ya sea haciendo investigación o colaborando con el equipo. Luego de completar este programa de certificación seguirás teniendo acceso a todo el contenido. Así que antes de la entrevista, vuelve a acceder, repasa tus notas, el glosario y cualquier concepto que necesites repasar para refrescar tu memoria. Esto puede ayudar a que te sientas preparado para las preguntas que te harán. Recuerda, puedes prepararte para la entrevista participando en una simulación, revisando la descripción del trabajo y tomando algunas respiraciones profundas antes de que la entrevista comience. Has aprendido mucho en este curso y estás listo para avanzar y encontrar un puesto como analista de seguridad informática. A continuación discutiremos cómo realizar una investigación previa a la entrevista. Anteriormente hablamos sobre cómo hacer un currículum y qué esperar durante una entrevista. En este video vamos a cubrir algunas cosas más que debes hacer para prepararte para la entrevista y que posiblemente te ayuden a destacarte como un excelente candidato para el puesto. Antes de la entrevista es importante investigar sobre la organización con la que te entrevistarás. Los entrevistadores quieren ver si encajas bien con el equipo y si valoras los aspectos que son importantes para la empresa. También es muy importante que tú decidas si la empresa coincide con tus valores. Asegúrate de averiguar cuál es la misión y visión de la empresa.
Trata de comprender sus valores fundamentales y la cultura empresarial. Esta información suele ser fácil de encontrar, ya sea en la descripción del trabajo o en la sección de información del sitio web de la organización. Reflexiona sobre por qué estos valores y la cultura de la empresa también son importantes para ti. Luego puedes practicar formas de transmitir esto a posibles empleadores. Recuerda que no serás el único solicitante para el puesto. Considera lo que te distingue de otros candidatos y prepárate para resaltar esas cualidades durante la entrevista. ¿Qué habilidades, experiencia o ética laboral consideras que te hacen el candidato más adecuado para este puesto? ¿Cómo se alinean tus metas con los objetivos de la organización? Lo ideal es que el empleador te recuerde después de haber entrevistado a varias personas, así que puedes resaltar aspectos que te hagan el mejor candidato para el puesto. También debes considerar la perspectiva del empleador. La organización necesita ocupar este puesto por algún motivo. Pueden tener metas de productividad o cumplimiento, o tal vez la empresa se está expandiendo y el equipo está en crecimiento. Reflexiona sobre lo que el entrevistador puede estar buscando en un candidato. Y prepárate para expresar cómo cumples tú con esos requisitos. El entrevistador puede tener dudas sobre contratarte debido a tu falta de experiencia como analista de seguridad. Prepárate para abordar cualquier preocupación en caso de que surja este tema. Puedes hacer énfasis en tu sólida ética laboral, que puede incluir habilidades como aprender rápidamente en función de la retroalimentación, o colaborar y comunicarse con otros. Además, podrías hablar sobre tener una mentalidad de seguridad o habilidades para resolver problemas que has desarrollado en tu vida personal o laboral o en experiencias educativas. Es fundamental que aprendas sobre la cultura y misión de la organización y que te prepares para demostrar cómo puedes aportar valor al equipo. Otra buena práctica que puedes realizar es anotar preguntas que puedas hacer al entrevistador sobre los logros pasados y metas futuras de la organización. Esto demuestra a los posibles empleadores que has investigado y que te preocupas por el éxito de la organización. A continuación hablaremos sobre cómo establecer un vínculo en la entrevista. En este video exploraremos un tema que puede contribuir a tu éxito durante el proceso de entrevista, y es la forma de establecer un vínculo con el posible empleador. Por vínculo nos referimos a una relación amistosa en la cual las personas se comprenden mutuamente y se comunican de manera efectiva. Crear un buen vínculo comienza desde el primer contacto que tienes con el personal de la empresa, ya sea por teléfono, correo electrónico o videollamada. Cuando escribas el correo electrónico para comunicar tu interés, es importante que uses un tono profesional y que siempre seas cortés y amigable. Expresar agradecimiento por ser considerado y tener la potencial oportunidad de entrevista es una forma de establecer un buen vínculo. Si tienes una entrevista telefónica inicial, puedes usar un tono de voz amigable y conversacional. Una buena sugerencia es hablar sonriendo. Si bien nadie puede verte sonreír en una llamada telefónica, hablar sonriendo puede hacerte sonar más amigable. Durante la entrevista telefónica y la entrevista en persona, puedes aliviar los nervios participando activamente de una manera que te resulte natural. A veces basta con decir, hola, gusto en conocerte. Incluso puedes iniciar una breve conversación amigable preguntándole al entrevistador cómo ha ido su día. O si el fin de semana acaba de pasar, puedes preguntarle, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Mantén contacto visual al hacer estas preguntas durante una entrevista en persona, o si la entrevista es por video, asegúrate de mirar directamente a la cámara. Esto demostrará al entrevistador que estás involucrado en la conversación. Es probable que en la segunda mitad de la entrevista, el entrevistador te pregunte si tienes alguna pregunta para hacerle. Como ya dijimos, es importante que tengas algunas preguntas preparadas para hacer en esa instancia. Estas son algunas sugerencias. Podrías preguntar, ¿cuál es el mayor desafío que podría enfrentar al asumir esta posición y qué se esperaría de mí para superarlo? También podrías preguntar, ¿cuál dirías que es la mejor parte de trabajar para esta empresa? O bien, ¿cómo es un día típico para un analista? Otra buena pregunta es, ¿cuál es el potencial de crecimiento en este puesto? Hacer preguntas demuestra que estás involucrado en la conversación y que tienes interés en la empresa y el puesto. Esta práctica también demuestra al empleador que tienes confianza y que quieres asegurarte de que su empresa sea compatible contigo antes de comprometerte. 1 o 2 días después de la entrevista en persona, puedes enviar un correo de seguimiento.
Este es solo un breve correo electrónico agradeciendo al entrevistador por la reunión y la oportunidad de aprender más sobre la organización. También es buena idea mencionar algo específico de la entrevista en este correo electrónico. Demuestra que estuviste activamente involucrado en la conversación. Recuerda que el empleador puede estar entrevistando a otros candidatos, así que enviar un correo de seguimiento te ayudará a destacarte y recordarle al entrevistador la conversación que tuvieron. Crear un buen vínculo con el entrevistador y otros empleados es una habilidad importante al entrevistarte para tu primera posición en seguridad. Enviar correos amables pero profesionales antes y después de la entrevista, y participar en conversaciones amigables durante la entrevista, puede ayudar a destacarte como un excelente candidato para el trabajo. Te doy la bienvenida. Prepararse para entrevistas en el campo de la seguridad es un proceso emocionante. En este programa has aprendido muchas herramientas que pueden ayudar a que destaques. Hablemos de algunas estrategias útiles que puedes implementar cuando hables con un empleador. El entrevistador te hará varias preguntas en la reunión. Considera cuidadosamente cada una antes de responder. Hablemos del método STAR, que te puede ayudar a prepararte para las entrevistas. El método STAR es una técnica utilizada para responder preguntas conductuales y situacionales. Usar este método puede resultarte de gran ayuda para entender cada pregunta de la entrevista y dar una respuesta reflexiva y completa. El significado de STAR es: situación, tarea, acción, resultado. El método STAR suele usarse para responder preguntas abiertas, como: cuéntame sobre algún desafío laboral al que te hayas enfrentado. Veamos un ejemplo de cómo responder a esta pregunta usando el método STAR. La situación. 2 personas tuvieron que faltar al trabajo porque estaban enfermas, y yo era la única persona disponible para ayudar a los clientes. La tarea. Tenía que atender llamadas de los clientes mientras ayudaba a los compradores en la tienda. La acción. Desarrollé una estrategia para poder atender a todos los clientes que entraban a la tienda. Y a la vez me aseguré de ir ayudando a los clientes que llamaban, o ponerlos en espera con amabilidad hasta que pudiera atenderlos. El resultado. Gestioné las operaciones en la tienda durante el día casi sin errores, y en la siguiente reunión de equipo mi gerente me felicitó. Espero que este ejemplo te sea de ayuda para comprender los beneficios de responder preguntas abiertas en una entrevista con el método STAR. Pero el método STAR no es la única estrategia que puedes utilizar en una entrevista. También sirve responder preguntas con confianza. Una forma de demostrar confianza es admitir cuando hay algo que no sabes. Por ejemplo, si un entrevistador te pide que hables sobre una habilidad que no tienes, está bien admitir que aún no la has aprendido. Sin embargo, el truco está en mencionar con confianza que aunque no tienes esa habilidad en particular, eres un aprendiz rápido y estás ansioso por desarrollarla. Tómalo como una oportunidad para resaltar tu habilidad de adaptarte y aprender en el trabajo, lo cual demuestra confianza. ¿Sabes qué más muestra confianza? Tomarse el tiempo para comprender completamente un problema o pregunta y así brindar la mejor solución o respuesta posible. Cuando estés en una entrevista, no temas pedir un momento para pensar en tu respuesta. Demuestra que estás dispuesto a tomar el tiempo necesario para comprender la pregunta y ofrecer una respuesta significativa y relevante. Hemos discutido algunas estrategias que pueden ayudarte a superar los nervios que puedas sentir en una entrevista de trabajo. A continuación seguiremos explorando formas de prepararse para las entrevistas. En este video hablaremos sobre estrategias adicionales que puedes utilizar durante una entrevista de trabajo. Es probable que en entrevistas anteriores el empleador te haya preguntado si tenías alguna pregunta para hacerle. Esta pregunta puede ser una oportunidad para demostrar al entrevistador que estás preparado y listo para tener una conversación significativa con él. Una gran parte de la preparación para una entrevista es investigar antes sobre la empresa, ya que te permitirá hacer preguntas que demuestren que te tomaste el tiempo de aprender sobre la organización y sus necesidades. Por ejemplo, si descubres que la empresa sufrió una grave violación de seguridad hace 2 años, no tengas miedo de preguntar al respecto. Podrías preguntar: ¿cuál crees que es la razón principal por la que la empresa sufrió una violación de seguridad hace 2 años? Y luego pregunta: ¿cómo podría mi papel en el equipo de seguridad ayudar a prevenir una violación como esa en el futuro?
Este tipo de preguntas demuestra que realmente te apasiona tu carrera y que deseas ayudar a la empresa a fortalecer su postura de seguridad. También puedes hacer algunas preguntas generales al entrevistador para determinar si el trabajo y la organización en sí son una buena opción para ti. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Cuál es el mayor desafío para alguien nuevo en este puesto? ¿De qué formas consideras que puedo contribuir al éxito del equipo y la organización? ¿Qué cualidades o rasgos dirías que son más importantes para trabajar bien con el equipo y otras partes interesadas? Este tipo de preguntas puede ayudarte a establecer un buen vínculo con el entrevistador y demostrar tu interés en aprender más sobre el puesto y la cultura de la empresa. Entrevistarse para empleos puede ser un proceso emocionante si estás preparado, y hacer preguntas es una parte esencial del proceso de entrevista. No tengas miedo de hacer preguntas difíciles a posibles empleadores. Esto les ayudará a entender que eres una persona reflexiva, curiosa y que puedes aportar valor al equipo. A continuación discutiremos otra estrategia, el discurso de elevador. Ahora hablemos de un concepto que te puede ayudar a identificar tus fortalezas y permitirte resaltarlas ante los demás, el discurso de elevador. Un discurso de elevador es un resumen breve de tu experiencia, habilidades y formación. Se llama así porque debe ser lo suficientemente corto como para decirlo en 60 segundos o menos, que es el tiempo promedio que podrías pasar hablando con alguien en un elevador. Las presentaciones rápidas te permiten mostrar quién eres a posibles empleadores en un tiempo muy corto. Se pueden usar en ferias de empleo, exposiciones de carreras y otras situaciones para establecer contactos como conferencias profesionales y redes sociales laborales como LinkedIn. Ahora veamos cómo crear un discurso de elevador. Tu discurso de elevador debe ser breve y persuasivo. No es necesario que menciones todos tus logros y experiencias anteriores. Lo importante es que expliques quién eres y por qué te interesa ser un profesional de la seguridad. Además, puedes mencionar las calificaciones y habilidades que tengas, que estén relacionadas con conseguir un trabajo como analista de seguridad. Por ejemplo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la habilidad de construir relaciones colaborativas con otros, son habilidades transferibles que la mayoría de las empresas buscan. Puedes destacarlas en tu discurso de elevador. También podrías mencionar habilidades técnicas que has aprendido en este programa de certificación, como el uso de diversas herramientas SIEM y lenguajes de programación como SQL y Python para identificar y responder a riesgos. Ahora cubriremos algunas cosas que debes evitar cuando digas tu discurso de elevador. Es importante que durante tu discurso de elevador evites divagar o compartir detalles irrelevantes. Los posibles empleadores solo quieren saber quién eres y por qué deberían considerarte para un puesto de seguridad. Te recomiendo practicar tu discurso de elevador varias veces cuando lo prepares. Sin embargo, ten cuidado de no practicarlo tanto, que termine sonando poco auténtico o como un robot cuando llegue el momento de decírselo a un posible empleador. Cuando se lo digas a alguien, enfócate en hacerlo de forma natural como en una conversación. Eso mantendrá a las personas interesadas e involucradas en el discurso. También sugiero que evites hablar demasiado rápido. Debido a que un discurso de elevador es bastante corto, es normal que te aceleres. Pero si lo dices muy rápido, corres el riesgo de que las personas no lleguen a comprender algunas de tus habilidades clave. Un último consejo es que busques discursos de elevador en Internet, para encontrar algunos ejemplos que te ayuden a generar ideas para tu propio discurso. El discurso de elevador es básicamente una forma de decirles a las personas por qué eres un candidato increíble para un puesto de seguridad, y de contarles sobre tus habilidades destacadas y tu clara dirección de lo que deseas lograr en tu carrera. Si bien es normal sentir nervios al hablar con posibles empleadores, simplemente recuerda, respira profundamente, mantén la calma y presenta tu propuesta con confianza, convicción y a un ritmo natural. Todo saldrá bien. Has completado esta sección del curso. Buen trabajo. Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Comenzamos hablando de cómo encontrar y solicitar empleos en el campo de la seguridad. Luego exploramos cómo crear un currículum. A continuación vimos estrategias para desarrollar un vínculo con los entrevistadores. También aprendimos el método STAR para responder de manera reflexiva a preguntas abiertas.
terminamos aprendiendo a elaborar un breve discurso de elevador. Espero que esto te haya ayudado a sentirte seguro en el comienzo de tu búsqueda de empleo en el campo de la seguridad. Buena suerte. Felicidades por haber completado el último curso del programa de certificación. Hemos cubierto mucha información, así que hagamos un repaso. Comenzamos discutiendo cómo proteger activos y comunicar incidentes al desarrollar una mentalidad de seguridad. Luego abordamos cuándo y cómo elevar incidentes a los miembros del equipo correspondientes, para asegurarnos de que los problemas pequeños no se conviertan en grandes problemas para una organización y sus clientes. También exploramos cómo comunicarnos efectivamente para influir en las decisiones relacionadas con la seguridad que tomen las partes interesadas. Esto incluyó debates sobre cómo usar elementos visuales para transmitir información importante, y enviar correos electrónicos, hacer llamadas telefónicas o enviar mensajes instantáneos. Después compartimos algunas formas de interactuar con la comunidad de seguridad, como asistir a conferencias y conectarse con otros analistas a través de un sitio laboral. Luego pasamos a la última sección del curso, que abordó formas de encontrar empleos y cómo prepararse y postularse. Esto incluyó conversaciones sobre cómo crear un currículum atractivo y consejos para ayudarte a navegar el proceso de entrevista. Ha sido un verdadero placer guiarte en este recorrido. Este certificado cubrió contenido de seguridad riguroso. Podrías haber renunciado, pero seguiste adelante. Y mereces estar orgulloso de ti mismo. Como discutimos al comienzo de este programa, el campo de la seguridad está creciendo, y necesita profesionales como tú que ayuden a proteger organizaciones en todo el mundo y a las personas relacionadas con ellas. Con los conocimientos y habilidades que adquiriste en este programa de certificación, podrás solicitar empleos de analista de seguridad principiante. Ahora hagamos un resumen de lo que hemos discutido a lo largo de este programa. Comenzamos explorando conceptos fundamentales de seguridad, como la definición de seguridad y las habilidades esenciales. Luego abordamos el enfoque de 8 dominios de seguridad, y discutimos cómo la seguridad respalda las operaciones más importantes de la organización. A continuación discutimos la seguridad de la red, que incluyó la arquitectura de la red y los mecanismos utilizados para asegurar la red de una organización. En el curso siguiente, cambiamos el foco a los fundamentos de computación para analistas de seguridad. En esta sección nos encargamos de presentar Linux y SQL. Después de eso exploramos los activos, las amenazas y las vulnerabilidades en detalle. Esto incluyó debates sobre cómo se clasifican los activos y los controles de seguridad que las empresas utilizan para proteger información valiosa y minimizar riesgos. En el curso siguiente nos enfocamos en la detección y respuesta de incidentes. En este definimos lo que es un incidente de seguridad y explicamos el ciclo de respuesta a incidentes. En el siguiente curso presentamos el lenguaje de programación Python y exploramos cómo desarrollar códigos relacionados con tareas comunes de seguridad. Finalmente, en el último curso del programa exploramos temas relacionados con tu camino hacia la profesión de seguridad, que incluyó cómo encontrar y postularse a empleos. Has invertido mucho tiempo y energía valiosos en completar este programa de certificación. Recuerda que el aprendizaje no termina aquí. A medida que avanzas en tu carrera, debes mantenerte al tanto de las nuevas tendencias del mundo de la seguridad. La tecnología va avanzando, pero las amenazas para las organizaciones y las personas también evolucionan. Depende de ti estar informado y siempre estar dispuesto a aprender. Completaste el certificado profesional de Google en ciberseguridad. Es un logro realmente notable que demuestra cuán comprometido estás en aprender nuevas habilidades que te permitirán seguir tus metas profesionales. En nombre mío y de mis compañeros instructores del curso, felicitaciones. Felicitaciones, lo lograste. Felicitaciones, ya quiero ver cuántos de ustedes deciden seguir esta carrera y logran llegar a lugares geniales en ciberseguridad. Felicitaciones, bien hecho. Felicitaciones. Eres increíble. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones, lo lograste, buen trabajo. Felicitaciones, te deseo mucho éxito. Estaré alentando por ti. Felicitaciones, lo lograste. Es momento de ponerse a trabajar. Esta debe ser una de las mejores decisiones que has tomado. Sé que vas a conseguir muy buenas oportunidades. Felicitaciones. Felicitaciones,
Has llegado al final y ahora estás listo para mantener la seguridad en línea. Felicitaciones. Sigue aprendiendo y mejorando. Es una carrera muy gratificante. Felicitaciones, lo lograste. Bienvenido a ciberseguridad. Prepárate porque ahora la aventura continúa. Te queda mucho por explorar en esta industria, pero este es un buen comienzo. Ha sido un placer guiarte en la última parte de este programa. Ya tienes todo lo que necesitas para comenzar o continuar una gran carrera en seguridad. Felicitaciones y mucha suerte en tu camino.